Bienvenidos a la clase de planificación y evaluación del programa de tuberculosis. La planificación en el programa de tuberculosis consta en gran modo de 3 etapas que son sucesivas y al mismo tiempo van interrelacionadas. Primero, conocer el diagnóstico de situación. Básicamente consiste en conocer cuáles son los indicadores desde el punto de vista epidemiológico que tenemos en nuestro territorio. La formulación de un plan de trabajo que aborde justamente los resultados que nos aportan esos indicadores epidemiológicos que nos permitan poder establecer intervenciones para poder abordar las brechas identificadas. Y finalmente, el monitoreo y la evaluación de los resultados que nos permita una lógica de mejora continua a lo largo del tiempo y desarrollo de nuestro programa. El diagnóstico de situación epidemiológica básicamente viene a responder la pregunta de qué está ocurriendo en nuestro territorio. Para ello, de manera bastante básica, si bien la normativa vigente establece bastante más indicadores a nivel de servicios de salud, a nivel del territorio local tenemos que conocer cuál es la tasa de incidencia de mortalidad por tuberculosis, las tasas de morbilidad asociadas como la tasa de incidencia, la proporción de recaídas del total de casos y la proporción de casos resistentes a fármacos. De acuerdo a la imagen que está colocada en la lámina, indicadores muy básicos, tenemos la fórmula de la tasa de incidencia. Recordar que la incidencia son todos aquellos casos nuevos dividido por la población total a riesgo en un periodo de tiempo determinado. Y la prevalencia son todos los casos existentes partido por la población total. La prevalencia básicamente es una fotografía del momento que incluye dentro de su cálculo casos nuevos como casos antiguos en un periodo de tiempo determinado. Del diagnóstico de la situación operacional también tenemos el rendimiento de la localización de casos o RLC, que consiste en el número de casos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva diagnosticados en un periodo dado. Esto lo dividimos por el número de casos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva esperados para el mismo tiempo y la meta asociada a este indicador corresponde al 90%. Básicamente es conocer, de acuerdo a la estimación, cómo es que nosotros estamos finalmente localizando a estos casos estimados. En este gráfico del reporte global de tuberculosis del año 2024 encuentran las diferentes regiones a nivel mundial, entre ellas la región de las Américas, y podemos observar básicamente la brecha desde el punto de vista en línea negra, son las notificaciones de casos de tuberculosis, y la línea en verde pueden observar los casos estimados que generalmente están bastante por encima de lo notificado. Es por ello que lo ideal es que estas líneas puedan a lo largo del tiempo ir acercándose, o sea, estamos efectivamente diagnosticando la cantidad total o por encima del 90% de los casos que estamos estimando para ese periodo. ¿Cómo es que determina o tiene definido en nuestro Ministerio de Salud el cálculo de casos estimados para los territorios? Para realizar el cálculo debemos conocer la tendencia dada por los años anteriores. ¿Cuál es la metodología? Registrar el número de casos observados en los últimos 10 años previos, restar los casos observados de cada año a los casos observados del año anterior, como aparece aquí en la presente tabla, promediar los resultados de estas restas y finalmente o restar o sumar, dependiendo sea la tendencia positiva o negativa de este resultado al último año observado. Por ejemplo, acá el promedio de las diferencias de casos, 25 dividido por la cantidad de años que estamos calculando, que es 9, nos da 2,7, valor positivo, y este valor se suma en este caso, se suma al último año dependiendo de la tendencia. Como la tendencia es al aumento, se suman los casos observados del último año, en este caso fueron 80 más 2,7, nos da los casos estimados para el año 2022 de 83. Y lo ideal es que nosotros estemos localizando el 90% de esos 83 casos. De esa forma vamos a estar logrando
Finalmente, ingresar a tratamiento y disminuir la endemia de la enfermedad adecuadamente. La utilización de mapas epidemiológicos también nos permite visualmente identificar las zonas donde estos casos geográficamente tienden a agruparse. Este es un ejemplo de un estudio realizado en el año 2012 de la región metropolitana, donde se georreferenciaron los diferentes casos de tuberculosis de ese año y claramente se puede observar un corredor de agrupación de casos de tuberculosis en ciertas comunas que nos permitiría poder hacer búsqueda activa justamente en los grupos vulnerables de esos territorios, facilitando la pesquisa y la búsqueda activa de los casos positivos. El incremento de la pesquisa OIP corresponde al incremento porcentual del número de casos presuntivos de tuberculosis estudiados por bacteriología en el periodo de un año con respecto al año anterior. Es decir, dentro de la cantidad de casos presuntivos que estoy estudiando, lo que esperamos es que año a año vayamos aumentando en un 5%, pero este aumento debe ser sí o sí enfocado a aquellas poblaciones que identificamos como grupos vulnerables para tuberculosis. La meta asociada, como mencionaba anteriormente, es un aumento de un 5% con respecto al año anterior. El IP se debe calcular para el servicio de salud completo y de forma específica para la red de atención primaria y para los servicios de urgencia. El número de casos presuntivos de tuberculosis o CPT que es necesario para diagnosticar un caso de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva, también nos arroja la cantidad de casos que estoy sospechando y finalmente cuántos tengo que estudiar para poder encontrar un caso positivo de tuberculosis. Esto generalmente lo realizan los laboratorios de tuberculosis para poder evaluar si tengo que realizar 100 muestras para poder encontrar un caso, 10 muestras para encontrar un caso, etcétera, etcétera. Y finalmente el diagnóstico de tuberculosis en atención primaria es clave, ya que nos permite poder encontrar los casos de tuberculosis en etapas todavía que son bastante más manejables. La persona puede acercarse a hacer su tratamiento ambulatorio. Cuando estamos enfocándonos en un caso de tuberculosis que ya está hospitalizado, o sea, con compromiso del estado general, significa que ha estado gran parte del periodo transmitiendo la enfermedad. Estamos hablando de un caso avanzado que probablemente tiene alto riesgo de mortalidad. O sea, llegamos tarde al diagnóstico de la enfermedad. La actividad de investigación de contacto se analiza a través de los siguientes indicadores. Tenemos el número de contactos intradomiciliarios censados en relación al número de casos de tuberculosis con bacteriología positiva. Esto nos permite calcular la cantidad estimada o el promedio de personas que ingresan a estudio de contacto por cada caso de tuberculosis, que generalmente en nuestro servicio fluctúa entre 3 y 4 o 5, dependiendo las tendencias y la profundidad con que se realizan estos estudios. Número de contactos intradomiciliarios con el primer estudio completo en relación al total de contactos intradomiciliarios censados. La meta corresponde a un 90% y es importante que ustedes conozcan que este es uno de los indicadores que es solicitado siempre por el Ministerio en vista del abandono que hemos ido evaluando año a año en las distintas cohortes. En relación al estudio de contacto, las personas rechazan y son personas que vamos a tener que mantener por 2 años vigiladas cada 6 meses para ver si es que desarrolla la enfermedad. Número de contactos menores de 15 años con un primer estudio de contacto del total de censados, esto es el 100%. Recordar que los pediátricos tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis que los adultos debido a el sistema inmunológico que aún es inmaduro. Entre más pequeño sea el niño o niña, más riesgo tiene. Contactos que terminan su tratamiento para tuberculosis latente, la meta es cumplir con el 90%, tanto para los adultos y también para los menores de edad. La cobertura del test de VIH a los pacientes diagnosticados con tuberculosis activa es un 100%.
Cada caso de tuberculosis que se diagnostica y se notifica debe tener su test de VIH, la norma bien lo indica, sea vía sanguínea o sea por test rápido, ya que lamentablemente está muy asociado durante estos últimos años el diagnóstico de tuberculosis a una causal que es de inmunodepresión, el VIH. Y además estas dos enfermedades interactúan en aumentar el riesgo de mortalidad de las personas que padecen. Aunque tengan un TAR que sea bastante adherente a una terapia antirretroviral, lamentablemente aumenta considerablemente el riesgo. Y es por ello que nuestras cohortes de tratamiento deben tener su registro de VIH, sea pediátrico o adulto. A este Estado de Situación de las Américas es una página que está abierta a la comunidad de la Organización Panamericana de la Salud. Podemos visualizar a lo largo de los años, tenemos desde el año 2015 al 2023, la cantidad de personas estimadas que tengan coinfección TB-VIH, la cantidad de personas TB-VIH finalmente notificadas y las personas con antirretroviral registrado, que lamentablemente es bastante menor. El porcentaje de personas VIH positivo con antirretroviral y terapia preventiva también es bastante alto en algunos de los países de las Américas. Chile lamentablemente reporta solo un 2%, lo cual es bastante bajo. Y en la gráfica de información de cascada de tuberculosis VIH en niños de 0 a 4 años, podemos evaluar que existen niños con tuberculosis que se les realiza solamente entre el 64 y el 70% el test de VIH, de ellos un porcentaje de VIH positivo y muy por debajo también con terapia antirretroviral. Por lo tanto, volvemos a reiterar la importancia de el test de VIH en cada persona diagnosticada con tuberculosis, sea adulto o pediátrico, ya que permite hacer un manejo bastante diferente de ambas patologías cuando están en concomitancia. El egreso de un caso de tuberculosis debe ser registrado una vez que termina su tratamiento, de acuerdo a las siguientes categorías, como altas de tratamiento. De ellas vamos a tener un porcentaje, ojalá no, de fracaso, traslado sin información de condición de ingreso o finalmente no evaluados. ¿Y cómo deben ser los indicadores en relación a estos egresos? Por lo menos el 90% debe tener un alta de tratamiento, el 5%, menos del 5% puede ser pérdida de seguimiento. Nosotros desde el año 2024 tuvimos un 16%, lo cual está muy por encima, lamentablemente, de lo estimado de la pérdida de seguimiento. Menos del 3% de fallecidos. Nuestras cortes fluctúan entre un 8, 9 o 10% cada año. Menos del 1% de fracasos de tratamiento, menos del 1% de traslados sin información y un 0% debe estar en la condición de no evaluado. Nuevamente tenemos aquí la página de la OPS que nos permite evaluar distintos indicadores que aportan los países de las Américas. Tenemos acá la gráfica de personas con tuberculosis nuevas y recaídas. Claramente se observa el impacto de la pandemia y lamentablemente las curvas con una tendencia hacia el alza. De la formulación del plan de trabajo, el plan de trabajo es anual de los establecimientos de atención primaria, incluidos los hospitales comunitarios, debe contener al menos los siguientes puntos. Este año, desde el año 2025 en adelante, solicitamos a los referentes comunales que tuvieran un plan de tuberculosis a nivel comunal y también en cada uno de sus establecimientos.
Debe abordar distintos aspectos, como por ejemplo la localización de casos. Debe planificar el número de casos presuntivos de tuberculosis que se espera estudiar durante ese año y las estrategias que desplegarán para lograr esta meta. Esta actividad debe incluir tanto la planificación para abarcar los grupos vulnerables presentes en la población de su establecimiento. Otras de las acciones que deben estar puestas o colocadas dentro de este plan: capacitación a los funcionarios del establecimiento, actividades que aseguren la búsqueda activa y estudio de contacto, estrategias de trabajo con poblaciones vulnerables para tuberculosis, actividades para la prevención de la pérdida de seguimiento y desarrollo de plan de atención y cuidado que sean integrales y consensuados, plan de control de infecciones, actividades asistenciales definidas por la norma. Estamos hablando de todos los controles que corresponden de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis y también de sus contactos, actividades según el diagnóstico operacional y administrativo, como por ejemplo que el equipo esté conformado, que tenga sus horas definidas, que estén los protocolos en conocimiento de los equipos, los flujos de procedimiento y coordinación establecidos y también los registros adecuados, educación a la población consultante y difusión a la comunidad, prevención de eventos adversos y mejora continua, monitoreo y evaluación. Deben aplicar pautas de autosupervisión, las cuales están desplegadas en la página del Ministerio, que les permita identificar también brechas susceptibles de mejorar antes de que ocurran, desde la mirada de la prevención, ocurran errores en el manejo tanto programático o clínico, trabajo en red entre los diferentes establecimientos y dispositivos comunales e intercomunales y entre los diferentes niveles de atención. Aquí tienen un modelo de plan donde deben estar los objetivos, las actividades, los responsables, la fecha de inicio, fecha de término, los recursos que van a ser necesarios u otras observaciones que ustedes deseen colocar. El plan de trabajo anual para los equipos de atención cerrada, estamos hablando de hospitales de alta y mediana o baja complejidad y también los servicios de urgencia, debe tener capacitación a los funcionarios del establecimiento como mínimo, actividades de coordinación entre los otros niveles para dar continuidad a la atención y plan de control de infecciones desarrollado. Esto ha sido la clase de planificación del programa de tuberculosis. A continuación van a encontrar para poder realizar el test correspondiente a la clase. Muchas gracias.